Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Contraalmirante, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Mávila, por la oportunidad. Saludo a nuestros compatriotas que nos ven por este importante medio RPP. La verdad que quiero manifestar mi alegría por esta noticia de que se haya ubicado con vida al alférez Vargas. Es una gran noticia con la que empezamos el día. Como tú bien has señalado, Mávila, existe una gran preocupación, no solamente mía, sino de las Fuerzas Armadas y de manera particular en la Marina de Guerra del Perú, de que habiendo transcurrido más de 40 años de los hechos de la lucha contra el terrorismo, en la cual la Fuerza Armada ingresó en diciembre de 1982 a Ayacucho para hacer frente al terrorismo por orden del presidente de la República, don Fernando Belaúnde Terry, sigan estos procesos. Esta semana falleció... ¿Hay procesos desde diciembre del 82? No, por sucesos ocurridos en el 83-84. Esta semana ha fallecido un capitán de navío, Héctor Lazo Galiani, que fue, cuando yo ingresé a la Escuela Naval en 1988, él era el jefe de disciplina, una persona que nos formó a las generaciones que hoy día están al mando de la institución. Él participó en la operación, en esta operación exitosa de rescate de rehenes que fue la operación del Frontón. Hay que puntualizar eso. Ahí se salvaron vidas y perdimos vidas de marinos de guerra y otros fueron heridos. El comandante Lazo se suma a otros 2 oficiales de Marina, todos ellos ancianos, algunos han pasado ya pasaron los 80 años, como fue el almirante Rivero y el capitán de navío Gustavo Cárdenas, que han fallecido recientemente. El almirante Rivero fue condenado a 15 años de prisión, es decir, a cadena perpetua, ¿no es cierto? Falleció, no me cabe la menor duda que producto de esta presión, aunque pudo no cumplirse, no ser encarcelado porque presentó un habeas corpus que algún juez responsable debió haber admitido para que él no termine con su humanidad en la cárcel. El comandante Cárdenas también falleció en el extranjero, producto de esta persecución. Entonces hay que denominar esto con claridad y las cosas hay que decirlas con claridad. Ahora, ¿es difícil tener un estimado de cuántos son los procesos que tienen tanto tiempo? Es difícil, al menos, bueno, para mí, yo no tengo esa información, es un tema que tiene el Ministerio de Defensa, es el Ministerio de Defensa quien debería estar permanentemente informando al país de esto. ¿Ya? Pero es otro tema que también te comentaré, de mi punto de vista, de lo que sucede hace 25 años en el sector de defensa, más o menos. Lo cierto es que recientemente ha salido una disposición judicial en la cual se reapertura el caso Frontón, sucedido el 18 y 19 de junio de 1986. Yo no sé qué país en el mundo, en occidental o en la democracia, un juicio puede durar 40 años. O sea, yo preguntaría, ¿qué ciudadano peruano hoy en día, fuera que no sea militar, policía o rondero, miembro del Comité de Autodefensa, tiene un proceso judicial desde los años 80 90 penal? No creo que haya algún ciudadano. En todo caso, esas cosas tienen que informarlas al país, el Poder Judicial, el Ministerio Público, porque ellos también, como cualquiera, yo he estado hasta hace poco en actividad, y todas las entidades públicas tenemos que rendir cuentas al país por nuestros actos. Si el Poder Judicial no está exonerado de eso. O sea, que le explica al país por qué, habiendo en este caso del Frontón un fallo del Tribunal Constitucional, presidido por don Augusto Ferrero Costa, un gran jurista conocido por todos, se emitió un fallo en el cual daba por terminado este asunto, porque había prescrito y sobre todo porque no se consideraba un delito de lesa humanidad, porque no existe tal delito de lesa humanidad. Eso se ha explicado de diferentes maneras, Mávila, y sin embargo se sigue dando la. Ahora, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que no es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, ya es prescrito hace mucho tiempo. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué pasa esto? ¿Qué cosa? Yo tengo dos líneas, una política y otra económica, de que se ha hablado mucho, ¿no? Empezaré por la económica, que es el tema de las organizaciones de derechos humanos, principalmente el IDL, que es el enemigo público de las Fuerzas Armadas de este país, ¿no? Y lo digo con toda claridad. Y eso nos ha faltado un poco en las Fuerzas Armadas. No poner los puntos sobre las íes
y decir ¿Pero cómo quiénes son así? nuestros... Porque nos vienen atacando desde hace años. Se tiraron abajo la justicia militar, porque desde el principio se introdujeron al Ministerio de Defensa. Y cuando tú siembras ciertas ideas y ciertas corrientes de opinión, muchas veces miente. Podríamos discutir mucho sobre eso. Sí, pero a ver, vamos a mira, yo te lo digo. de pronto Sí. circunscribir, digamos, o limitar la entrevista de hoy, porque Sí. usted está haciendo agresiones que ya van más allá del reclamo legítimo de procesos prolongados. Pero no son agresiones, son cuestiones realidad. ¿No nos han agredido? ¿No nos han dicho de violadores de derechos humanos? Pero mínimo. es que hay casos, por eso le digo, si entramos a ese terreno de discusión, vamos a también a tener que identificar casos de excesos y violaciones a los derechos humanos. Una pregunta que quería hacerle, si me permite. Sí. ¿Cómo analiza, al cabo del tiempo transcurrido, determinadas políticas aplicadas en ese momento, como por ejemplo el efecto de la ley de arrepentimiento o los jueces sin rostro? Sí, mira, pero es bueno que reinsistir en el tema, Mávila, porque esto no es gratis, esto ha sido preparado por años. Y yo te decía la parte económica y te digo que hay intereses económicos por las indemnizaciones. Si esta gente que dice que no persigue un fin altruista, entonces que no cobre su parte en las indemnizaciones, porque eso es lo que se busca, finalmente, porque se han obtenido indemnizaciones. Yo no te voy a discutir que en medio de una lucha terrible, que fue una tragedia la que vivió el Perú, no haya habido gente como Telmo Hurtado, por ejemplo, que asesinó niños y mujeres sin ninguna autorización. Nadie le dijo anda mata, anda asesina gente de manera indiscriminada. Pero eso no es una política de acción de la Fuerza Armada. Pero aquí lo que se ha querido decir, y yo me voy a remitir al informe de la Comisión de la Verdad, y le pido a la gente que lea. El informe de la Comisión de la Verdad. No se tiene que leer todo el informe, que lea el prefacio nada más. Y si tú me permites, te voy a dejar unas barbaridades que escribió Salomón Lerner en ese prefacio. Delante del gobierno y delante de los líderes militares de su época, que no fueron incapaces de decirle, oiga, ¿usted cómo se atreve a decir que la sociedad peruana es responsable de lo que ha pasado? Que esto fue un conflicto étnico, que las Fuerzas Armadas actuaron de manera sistemática para destruir. Está ahí en el informe, está en el prefacio, para decir que todos somos culpables, toda la sociedad peruana. Curiosamente, en ese prefacio habla de Sendero Luminoso y la Fuerza Armada. No menciona la MRTA. Qué curioso, ¿no? Lerner no menciona la palabra terrorista en ningún momento. No digo que no exista en otras partes del texto. Acuérdate que esto fue escrito por varias personas. No es una sola la persona la que escribe. Pero para mí me basta, yo he leído, y hay muchas cosas que son interesantes y otras que son de mucha mediocridad, como el informe de respeto a las Fuerzas Armadas, que sí quien lo escribió, y yo lo he conocido, ha sido mi profesor en la Católica de manera circunstancial, ya falleció, y lo que hizo fue él traer un modelo que se había empleado en España, cuando el Partido Socialista Obrero Español, con su viceministro, con su vicepresidente y ministro de Defensa, Narcís Serra, aplicó unas reformas en el sector de defensa para desfranquizar las Fuerzas Armadas españolas. Acá se quiso hacer lo mismo. ¿Y cómo era la manera? Mostrarle al país que estos habían sido unos violadores de derechos humanos en potencia. ¿Qué hicieron lo primero? Las generalidades no son buenas. La generalidad no es buena. Hay que distinguir, por supuesto, caso por caso. De eso trata justamente la justicia. Y quería que me responda a la pregunta que le hice. ¿La ley de arrepentimiento, los jueces sin rostro, contribuyeron realmente? Sin duda alguna. A no solamente la derrota del terrorismo, pero a permitir que se hiciera esa, digamos, selección? Mira, Mávila, el tema del terrorismo, yo no estoy de acuerdo con que ahora muchos fujimoristas dicen que nosotros... No. La lucha contra el terrorismo de Fuerza Armada empezó en 1982 y fue un proceso largo en el que en el camino hubo que aprender a identificar al enemigo mediante, por ejemplo, la infiltración en sus filas. Ya para el año 1987... el ejército, de manera particular, tenía una radiografía exacta de lo que era Sendero Luminoso. Exacta. Y yo ese documento lo tengo en mi poder. Entonces no es que recién pasaron los años y cambiaron la estrategia. La estrategia se reforzó. Pero lo importante que se dio en los 90 fue lo que tú acabas de mencionar. La ley de arrepentimiento fue porque además fue acompañada de recompensas. Entonces, ¿qué efecto tuvo al interior de Sendero Luminoso? La desconfianza. ¿Por qué crees tú que no hubo más taratas? ¿Porque Guzmán de repente se dio cuenta que se le había pasado la mano?
No, porque ya no tenía capacidad operativa para hacerlo, porque desconfiaba de su gente. Correcto, contraalmirante. El tiempo nos gana, sí, pero le agradezco que haya estado con nosotros. Tenemos que ir cortando la entrevista. No sé si tiene algo breve que decir. Yo lo que pediría a los operadores de justicia responsables y patriotas, que busquen la forma de ceder, de acabar con esto. O sea, si queremos rescatar algo, yo no rescato mucho, pero la Comisión de la Verdad, diría pues que para reconciliar al país y para poder enfrentar los problemas de seguridad, ¿no?, dejemos ya este tema de lado y acabemos con eso. Pero yo creo que el Congreso es que tiene, y si bien es cierto, el almirante Cueto y Fernando Rospigliosi han sacado una ley que no se cumple, dicho sea de paso, hay que ir más allá. Hay que hacer lo que hicieron en España con el juez Garzón, cuando le dijeron, oye, hasta acá nomás, basta. No insistió, lo destituyeron. Entonces, contraalmirante. Yo te agradezco mucho, Mayla. No, a usted. La oportunidad. Hago un homenaje a estos almirantes y capitanes de navío que fallecieron recientemente, lucharon contra el terrorismo y han sido perseguidos por años por cumplir con su deber. Así como ellos, miles de militares que lucharon, que murieron o quedaron lisiados. Y que no es justo que un grupo de peruanos, por intereses mezquinos de todo tipo, hayan durante años pretendido decirle al país que sus Fuerzas Armadas actuaron de manera indiscriminada contra la población, como lo dice Salomón Lerner en su prefacio. Muy bien, contraalmirante. Gracias por estar con nosotros esta mañana, 9:40.